Vamos con la sesión de hoy, jueves día 12 de abril. Y bien, en el gráfico diario vamos a hacer hoy el GOTO un poquito más extenso. Vamos a ver el gráfico diario, 45 minutos, ya luego a 4. Pues bien, en el gráfico en diario ya habíamos hablado largo y tendido sobre el movimiento bajista de febrero, cómo lo frenaron con bastante demanda en esos mínimos y cómo en este segundo desplazamiento a corto, que todavía pues está por confirmar que podría ser un posible C, ahí pues en principio había entrado bastante volumen y en principio el precio pues no desplaza con claridad, ¿no? Lo cual pues en principio nos puede ir planteándose la idea de que es volumen de demanda. En el chat, pues desde el punto de vista de Wyckoff, lo que hemos comentado, que estos máximos de aquí pues podrían ser el AR, y en principio, pues lógicamente esa zona pues va a ser bastante importante en los próximos días. Por lo tanto, si el precio ya rompe esta zona, pues en principio la idea de que la demanda, el esfuerzo está teniendo resultados, pues en principio estaría ahí, ¿no? Durante todos estos días, pues en principio, y como ya sabéis del comentario que hacemos todos los días, la zona de 2600, 2620 aproximadamente, pues es nuestra primera zona de soporte relevante y en principio, mientras que el precio esté por encima de esa zona, pues nuestra predisposición en principio debería estar del lado alcista. Si nos vamos al gráfico de 45, pues una vez que ya marcaba mínimos a principios de mes, ya se giraba hacia arriba. Aquí ya he eliminado las líneas del canal bajista que teníamos, el precio ya lo había superado y en principio pues en esta dimensión estábamos ya más bien pensando en el lado alcista que ya no en el lado bajista, ¿no? Y por otro lado también teníamos mínimos crecientes y en principio volúmenes de demanda por abajo significativos, ¿no? Que como hemos visto en diario pues no es cualquier cosa. Durante estas últimas sesiones, en principio, la zona de 2662 pues había sido zona de oferta significativa. No obstante, el precio pues está marcando mínimos crecientes y mientras que eso se vaya respetando, pues lo normal es que intente ir atacando esas zonas de resistencia que tiene por arriba, ¿no? Y sobre todo si la demanda pues está fuerte como en principio parece que está. Durante la sesión de ayer pues tuvimos un poco de todo, tuvimos volúmenes de demanda en esta zona de mínimos y volumen de oferta en la zona de máximos. La sesión de ayer pues nos dejaba un volumen pues bastante constante durante toda la sesión. Ya en el after, pues desde estos mínimos hasta estos máximos, pues creo que está bastante claro que hay un primer movimiento o un tramo alcista y luego pues tenemos su corrección en A, en B y en C, donde ese C pues se apoya en principio en esa directriz alcista, rompe el B horizontal y en principio pues lo que teníamos que ir planteando pues era la continuidad, ¿no? Desde el lado alcista. Y ahora veremos en 4 minutos cómo también tenemos aquí un tramo y su corrección y en principio pues durante la sesión hemos tenido pues el desarrollo de ese segundo largo pues en principio hasta esa zona, ¿no? El P100 del tramo previo pues en principio lo tenemos todavía un poco más arriba. Como ya sabéis, mientras que el precio va superando zonas, pues nuestra predisposición debe estar del lado alcista y los cortos, pues prácticamente tenerlos a un lado, ¿no? O al menos tener claro que si decidimos hacer alguna operación, pues debería ser del lado largo. Y ya si nos vamos al gráfico al gráfico de 4 minutos, pues cuáles han sido los puntos más significativos desde el punto de vista del precio y volumen, ¿no? Fijaos cómo el precio venía subiendo, en el after pues nos dejó un primer tramo pues bastante claro y a partir de aquí pues nos dejó una corrección en una cuña, ¿no?
Esa corrección, en principio, si contáis el número de velas que tiene el impulso y el número de velas que tiene la corrección, pues en principio son prácticamente iguales. Por lo tanto, cuando corta hacia arriba, pues me está confirmando en principio que la posibilidad de la continuidad de un segundo tramo alcista que sea proporcional o similar a la anterior, ¿no? Y por eso, pues aquí os marco que ese es el punto en el que ya iba confirmando en principio la continuidad. Cuando ya arrancaba la sesión, recordad lo que estuvimos comentando, la zona de 56 iba a ser en principio nuestra zona, nuestro primer punto relevante, y mientras no se perdiera, pues la posibilidad de seguir subiendo, pues estaba ahí, ¿no? Es raro, si ya confirma el segundo movimiento, pues lo normal es que continúe. Lógicamente no va a salir disparado, ¿no? Sino pues va a ir haciendo impulsos, correcciones y como ya sabéis, pues en principio es la forma en la que el precio tiene, o sea, en la que normalmente se va moviendo el precio. Desde estos mínimos teníamos un primer movimiento alcista, luego cuando arranca la sesión, realiza la corrección y entra volumen de demanda, ¿no? Aumenta el volumen, el precio va para abajo, va para arriba, rompe esa vela, rompe los máximos, pues en principio aquí igualmente iba confirmando la continuidad del movimiento, ¿no? Si tengo un tramo, su corrección y me rompe los máximos previos, pues lo normal es que el precio siga subiendo. Es cierto que luego el precio vuelve de nuevo a testear esa zona, en ningún momento la pierde, esa zona de los máximos anteriores, y lógicamente todo este volumen pues finalmente confirmó que era demanda, ¿no? Esfuerzo, resultado. Aquí el precio pues estuvo durante bastantes minutos con volumen bastante alto y luego ya fijaos cómo sí salía con intencionalidad, ¿no? Estas dos velas de aquí corresponden a este volumen y al siguiente, ¿no? Y ya pues sí rompía la zona, ¿no? Y cuando rompía, pues en principio lo normal es que ese segundo largo estuviese en marcha y al menos pues con muchas probabilidades que iba a hacer el P100 pues estaba ahí, ¿no? Y el P100 pues lo teníamos en estos entornos de ahí. Durante el desarrollo del precio, la intencionalidad, luego el precio testea la mitad de esa vela aproximadamente y a pesar de que el volumen seguía siendo alto, pues cuando rompe hacia arriba, pues en principio podíamos interpretar que era la oferta la que en ese momento pues seguía fuera, ¿no? Y en principio pues lo normal era que continuase. En 2 minutos también comentamos como aquí había un mini A, un mini B y un mini C. Por lo tanto, al corte, pues en principio la posibilidad de continuar, pues en principio estaba ahí. Cuando ya el precio llegó a la zona de la resistencia, pues ahí ya sí que había que tener cuidado, ¿no? Y de hecho, también se comentó que mientras que el precio no la rompa, pues era mucho mejor pues estar tranquilo y estar pacientes, ¿no? Y sobre todo porque fijaos cómo había salido bastante volumen, ¿no? Sobre todo en esta vela. Y si esto hubiese sido intención, pues lo normal es que la siguiente hubiese continuado y hubiese roto la zona, ¿no? Pero no lo hace, profundiza bastante y eso pues denotaba cierta oferta. Y luego en la siguiente subida, ¿vale? También sale volumen, a continuación el precio intenta continuar y ya la demanda se retira, ¿no? Y el precio hace un primer tramito a corto. Oferta, se retira la demanda, un primer tramito a corto, su mini corrección, sigue sin demanda y hace el segundo tramito a corto, ¿no? Este A, ese B, ese posible C y aquí pues lo pararon de manera significativa, ¿no? Aumentó bastante el volumen, zona relevante, pues en principio volumen de demanda, ¿no? Y ahí es donde el precio hace un primer tramito hacia arriba, luego testea, hace esa mini corrección y la oferta se retira, ¿no? Y ahí es donde se comentó también esa posibilidad de rebote, al menos, pues, como mínimo comentamos que podía hacer el 100% del tramito previo, ¿vale? Si tengo ese impulso, pues, en principio el 100% iba a estar ahí, si se planteaba ese larguito, pues, en principio, para buscar el 100%, pues, en principio, daba esa posibilidad y finalmente, pues, se extendió un poco
hasta la zona de 70, ¿no? Que también comentamos que superar a 70 pues iba a estar un poco complicado. Para mí, personalmente, pues me hubiese gustado mucho más que el precio hubiese acabado tocando la directriz y hubiese seguido saliendo volumen, porque en ese caso, pues la posibilidad de que atacase la zona con más ganas, pues en principio estaría ahí, ¿no? Aquí solamente tenemos estas dos velas de demanda, que está claro que si luego la oferta se retira, pues el rebotito está ahí, ¿no? Y no podemos olvidar que los mínimos son crecientes, la tendencia en el corto plazo, ahora mismo, ¿no? En 4 minutos, es alcista y en principio tiene prioridad, ¿no? Por lo tanto, pues creo que ha sido una sesión bastante interesante, tanto por la estructura del precio como por el desarrollo del volumen. Y en principio, poco más que añadir. Como siempre, pues daros las gracias a todos y bueno, desearos un feliz fin de semana y el martes pues volvemos al chat. Así que nada, un feliz fin de semana y un abrazo.